Hay puertas que nunca deberían abrirse, pero el gobierno las abrió de par en par. Bases militares abandonadas, experimentos fallidos y secretos enterrados bajo tierra. En cada sombra acecha una verdad prohibida, y una vez que la descubres, ya no hay vuelta atrás. Nunca pensé que el viaje a una isla cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó como una simple investigación de campo, una expedición para recopilar datos sobre un experimento que, según nos habían dicho, había salido mal hacía unos años. Llegamos a la isla en un barco grande y destartalado, con una niebla espesa rodeándonos como un sudario. El agua alrededor de la isla era oscura y turbia, y el olor salobre del mar se mezclaba con algo más desagradable, un aroma a descomposición que se filtraba a través de la bruma. Éramos un grupo numeroso, compuesto por científicos, soldados y personal médico. Nuestra misión era clara: investigar y documentar lo que encontráramos. Desde el primer momento, la atmósfera era pesada, casi opresiva. Las ruinas del antiguo laboratorio, cubiertas de enredaderas, nos recibieron con un silencio inquietante. La estructura, parcialmente derruida, parecía más una tumba que un lugar de ciencia. Nos organizamos en pequeños equipos para explorar mejor y en menos tiempo la zona. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Mi grupo estaba encabezado por la doctora Harker, una bióloga genética, y 2 soldados, para nuestra protección. Caminamos por un sendero cubierto de maleza, nuestros pies aplastando ramas secas y hojas muertas que crujían bajo nuestras botas. Al llegar al laboratorio principal, encontramos la puerta entreabierta, colgando de sus bisagras. Dentro, la escena era desoladora. Equipos científicos destrozados, papeles esparcidos por el suelo y rastros de una lucha feroz. Encontramos cuadernos de los antiguos investigadores, llenos de anotaciones sobre mutaciones incontrolables y organismos fuera de control. Las palabras parecían salidas de una novela de miedo, pero la evidencia frente a nosotros sugería una verdad aún más siniestra. La doctora, con su cabello gris y mirada aguda, examinaba cada rincón con una mezcla de fascinación y miedo. «Esto va más allá de cualquier cosa que haya visto antes», murmuró pasando las páginas de uno de los diarios de investigación con manos temblorosas. Los soldados, siempre alerta, patrullaban el perímetro, sus armas listas para cualquier eventualidad. Dejamos el laboratorio y nos reunimos con el resto del grupo. Cada uno había encontrado cosas inquietantes en la zona que le había tocado explorar. Decidimos acampar dentro de una sala grande, que daba cabida al grupo que formábamos, esperando que las paredes de hormigón nos ofrecieran alguna protección. Montamos nuestras tiendas y encendimos las linternas, cuya luz vacilante apenas podía penetrar las sombras. Los gritos y los sonidos extraños comenzaron al caer la noche. Ruidos y gruñidos resonando en la oscuridad, haciendo ponerse en tensión cada músculo. Provenían del bosque, eran desgarradores y llenos de agonía. Nos armamos con lo poco que teníamos y salimos a investigar. Las linternas iluminaban sombras retorcidas y los árboles parecían susurrar entre ellos. Fue entonces cuando vimos las primeras criaturas. Eran abominaciones, mezclas grotescas de animales y humanos, con miembros deformados y ojos brillantes llenos de odio. Sus cuerpos eran un mosaico de piel y escamas, sus garras largas y afiladas como cuchillas. No tuvimos tiempo de reaccionar antes de que se abalanzaran sobre nosotros. Un soldado fue el primero en caer, su grito fue sofocado por una de esas cosas mientras le desgarraba la garganta. El sonido de su carne siendo cortada resonó en mis oídos, un eco de pesadilla que no olvidaría. Disparamos frenéticamente, tratando de alejarlas mientras retrocedíamos hacia el laboratorio. Los disparos iluminaban la oscuridad, mostrando brevemente los rostros deformes de las criaturas antes de que volvieran a sumergirse en las sombras. Los demás luchaban con la precisión y determinación de los soldados entrenados, pero incluso así parecía que estábamos al borde de un abismo. Conseguimos llegar al laboratorio y cerramos la puerta con lo que quedaba de nuestras fuerzas. Las criaturas golpeaban y arañaban el metal, sus gruñidos llenaban el aire con una cacofonía estremecedora. La adrenalina nos mantenía en pie, pero la realidad de nuestra situación era inquietante. Estábamos atrapados en una isla con criaturas que no debían existir, producto de experimentos que desafiaban toda lógica y ética. Nos reagrupamos,
tratando de entender lo que habíamos encontrado. La doctora Harker revisaba los diarios y grabaciones mientras el equipo médico atendía a los heridos. Los soldados se turnaban para vigilar la entrada, sabiendo que nuestras municiones eran escasas y que no podríamos resistir un segundo ataque. Los sonidos en el exterior finalmente se apagaron, pero el silencio que siguió fue aún más amenazante. Era como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre, pero salir al exterior no parecía lo indicado. Harker encontró algo entre los experimentos, una referencia a una sala reforzada bajo el laboratorio. Tal vez podría contener respuestas, susurró. Sabíamos que era nuestra única esperanza. Decidimos esperar al amanecer para buscar la entrada a esos túneles subterráneos, rezando para que las criaturas no volvieran antes de que pudiéramos movernos. Pasamos la noche en vela, cada uno perdido en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto, en las abominaciones que nos acechaban. La isla nos había dejado ver solo una fracción de sus extrañas criaturas y temía que lo peor aún estuviera por llegar. Al amanecer, evaluamos nuestras bajas. Algunos estaban heridos, tenían laceraciones en distintas partes de sus cuerpos, mientras que los demás mostraban signos de fatiga extrema. El miedo en los rostros de mis compañeros era evidente, pero debíamos mantenernos fuertes. Sabíamos que quedarnos allí era peligroso, pero salir a campo abierto lo era todavía más. Sin embargo, necesitábamos respuestas. La doctora Harker, exhausta pero incansable, se había pasado la noche revisando las anotaciones de otro científico que nos había precedido, el Dr. Hensley. Las páginas amarillentas y llenas de anotaciones detallaban la manera de llegar a la sala segura bajo el laboratorio que había mencionado la noche anterior. Creíamos que podría contener información crucial para entender cómo combatir a estas criaturas y decidimos que ahora era el momento de explorar para ver si encontrábamos respuestas o una manera segura de salir. Nos dividimos en dos equipos, uno para defender nuestra posición y otro para encontrar esa sala. La entrada a los túneles subterráneos estaba oculta detrás de un panel en una de las habitaciones destrozadas. El panel se deslizó con un chirrido a causa del óxido, revelando una escalera de metal que descendía en la oscuridad. Bajamos por la escalera oxidada que crujía con cada paso, el sonido resonando en el silencio abrumador del túnel. El aire era denso y fétido, impregnado de una humedad sofocante que hacía difícil respirar. Se extendía en línea recta, sus paredes de hormigón agrietadas y cubiertas de moho. Nuestras linternas apenas perforaban la penumbra, creando sombras que parecían moverse. Caminamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, sabiendo que un solo ruido podría atraer la atención de las criaturas. Finalmente, encontramos la sala segura tras una puerta de metal reforzada. Un soldado, con un esfuerzo tremendo, logró abrirla. Dentro, descubrimos archivos y vídeos de los experimentos. Lo que vimos en esas grabaciones fue espantoso, seres humanos sometidos a mutaciones genéticas extremas, transformándose en las criaturas que ahora nos acechaban. El objetivo original había sido crear soldados mejorados, pero el resultado fue una aberración. Las grabaciones mostraban a los sujetos retorciéndose de dolor mientras sus cuerpos cambiaban grotescamente. Sus gritos resonaban en el pequeño cuarto, una cacofonía de sufrimiento que nos dejó helados. «Esto es monstruoso», murmuró Harker, su rostro pálido como la cera. Justo cuando pensábamos que teníamos las respuestas, oímos ruidos fuera de la sala. Las criaturas nos habían seguido. Nos preparamos para lo peor mientras intentábamos sellar la puerta, pero no fue suficiente. La puerta se rompió bajo la fuerza de los monstruos y la lucha se desató en el estrecho pasillo. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Las criaturas irrumpieron, sus ojos brillando con un odio feroz. Uno de los soldados, valiente hasta el final, fue el primero en enfrentarse a ellos. Su rifle disparaba sin cesar, los disparos resonaban en el espacio confinado. Pero las criaturas eran implacables y una de ellas lo alcanzó, desgarrando su abdomen con un golpe brutal. «Retroceded», grité, disparando a ciegas mientras Harker y yo intentábamos movernos hacia la salida.
El sacrificio del soldado nos dio unos preciosos segundos para escapar con los archivos que creíamos más importantes. Corrimos a través del túnel, la adrenalina impulsándonos, mientras los gruñidos y gritos de las criaturas resonaban tras nosotros. De vuelta en la sala, el panorama era desolador. Los soldados restantes que nos habían acompañado estaban exhaustos y heridos. Nos miraron con una mezcla de alivio y desesperación. Sabíamos que nuestro tiempo se agotaba. Revisamos los archivos y descubrimos algo aún más desolador: estos experimentos no eran secretos. El gobierno estaba al tanto de todo y había abandonado la isla, dejando que los resultados de sus errores se devoraran entre ellos. La revelación de que se sabía y no se había hecho nada nos golpeó como un mazazo. La rabia y la desesperación se mezclaron en nuestro grupo. Éramos peones en un juego siniestro, abandonados a nuestra suerte. Sabíamos que debíamos salir de la isla y llevar la verdad al mundo, pero las criaturas nos cercaban, cada vez más agresivas y organizadas. Las anotaciones del Dr. Hensley revelaban una verdad inquietante: las criaturas no eran simples abominaciones. Habían desarrollado inteligencia, organizándose y cazando en grupo. «Tenemos que salir de aquí», dije con determinación. Harker asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. Sabíamos que debíamos encontrar una forma de comunicarnos con el exterior y alertar al mundo de lo que habíamos descubierto. Los ruidos en el exterior de la sala se intensificaron. Las criaturas sabían que estábamos dentro y no se detendrían hasta acabar con nosotros. Armados con lo que nos quedaba, nos preparamos para el enfrentamiento, conscientes de que nuestras probabilidades eran escasas. Las criaturas atacaron con una ferocidad renovada, sus gritos llenaban el aire. Nos defendimos con desesperación, cada bala era disparada con la esperanza de ganar unos minutos más de vida. La tensión aumentaba con cada segundo, sabiendo que nuestra resistencia estaba al borde de derrumbarse. Ahora, nos enfrentábamos a una verdad aún más escalofriante: estábamos solos contra un enemigo implacable y la posibilidad de salir con vida se desvanecía rápidamente. Sin embargo, una chispa de esperanza permanecía. Mientras revisaba los archivos, había encontrado una última pista, una posibilidad de escapar y revelar la verdad al mundo. Era un rayo de esperanza y sabíamos que debíamos aferrarnos a él con todas nuestras fuerzas. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado y la isla parecía que aún guardaba más secretos. Decidimos intentar llegar a la costa y usar los restos del equipo de comunicaciones para pedir ayuda. Nos movimos en silencio, con los ojos y oídos alerta, sabiendo que cualquier ruido podría delatarnos. Las criaturas nos seguían, pero mantuvimos la distancia lo mejor que pudimos, moviéndonos con la cautela de presas acosadas por depredadores invisibles. El camino a la costa fue una pesadilla. Nos enfrentamos a varias emboscadas y cada vez perdíamos más compañeros. Cada ataque era más brutal que el anterior. Las criaturas no eran simples bestias, había una inteligencia siniestra detrás de sus movimientos, una mente maestra que guiaba su cacería. Llegamos a la playa al amanecer, agotados y con la mitad de nuestro grupo original. El mar, una vez un símbolo de esperanza, parecía ahora un testigo indiferente de nuestra desesperación. Construimos una barricada improvisada con los restos de embarcaciones naufragadas y equipos abandonados mientras la doctora y yo tratábamos de activar el equipo de comunicaciones. Los dedos me temblaban mientras ajustaba los controles, el miedo de un ataque inminente nublaba mis pensamientos. Las criaturas nos atacaron justo cuando logramos establecer una señal. Fue una batalla desesperada, nuestros cuerpos al límite, nuestras mentes concentradas solo en la supervivencia. Los monstruos emergían de la selva como sombras vivientes, sus ojos brillando con un odio insaciable. Disparábamos sin descanso, nuestras armas casi sin munición. Cada bala contaba, cada segundo ganado era una victoria. Harker, con una valentía que solo puede surgir de la desesperación, se lanzó contra una de las criaturas que había logrado escalar la barricada. Su grito de desafío se mezcló con los gruñidos de la abominación, un último acto de resistencia que me permitió completar la transmisión. Las criaturas avanzaban sin piedad. Harker cayó a mi lado, sus ojos vidriosos se encontraron con los míos un instante antes de cerrarse para siempre. Pero su sacrificio no fue en vano.
La señal de auxilio se transmitió, un grito de socorro que deseábamos fuera escuchado. Cuando menos lo esperábamos, el sonido de los helicópteros en la distancia fue como un bálsamo para nuestros oídos agotados. Nos rescataron, sus rostros expresando la desolación y la incredulidad al ver lo que quedaba de nuestro grupo. Nos sacaron de esa isla maldita, pero la experiencia nos marcó para siempre. Cada uno de nosotros llevaba en el rostro la sombra de lo que habíamos visto y vivido. Al final, la verdad sobre los experimentos no se reveló al mundo, una verdad tan oscura que podría sacudir los cimientos de la sociedad. Las implicaciones eran enormes y las consecuencias hubieran sido inevitables. Aunque se inició una investigación y algunos de los responsables fueron llevados ante la justicia. Eso no borraba lo que había ocurrido en la isla. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos gritos. Los rostros de mis compañeros caídos me visitan en sueños y las criaturas, esas aberraciones de la naturaleza, aparecen en cada sombra. Y sé que el verdadero monstruo no son las criaturas, sino aquellos que las crearon. Aquella isla no era simplemente un lugar donde se llevaron a cabo experimentos fallidos, era un espejo oscuro que refleja la ambición desmedida y la crueldad humana. Y aunque la verdad no haya salido a la luz, las sombras de la isla de las almas perdidas seguirán persiguiéndome, recordándome que los verdaderos monstruos se esconden en los rincones más oscuros de la humanidad. Era un día sofocante en el desierto cuando nuestro equipo de investigación llegó a las inmediaciones de la base militar abandonada. El calor era insoportable y el aire seco parecía chupar la vida de todo lo que tocaba. Yo, Felipe, había liderado expediciones antes, pero algo en este lugar erizaba la piel. Las historias hablaban de un antiguo culto apocalíptico que se asentó aquí, realizaba rituales oscuros y luego desapareció sin dejar rastro. Siempre había pensado que eran solo mitos, cuentos destinados a asustar a los curiosos, pero una inquietante sensación de peligro me hacía reconsiderar mis pensamientos. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte cuando encontramos la entrada principal, sellada con cadenas oxidadas. La estructura de la base se erigía como un coloso de hormigón enterrado en la arena, como una cicatriz en el paisaje desértico. Las paredes, alguna vez blancas, ahora estaban cubiertas de grafitis y marcas del tiempo, dándole un aspecto siniestro. Después de unos minutos de forcejeo, las cadenas cayeron y la puerta se abrió con un crujido agonizante que resonó en el silencio. Al entrar, el aire era pesado, cargado de una presencia inquietante que parecía observarnos desde las sombras. El interior de la base estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. Un olor rancio y húmedo impregnaba el ambiente y la luz de nuestras linternas cortaba la oscuridad revelando pasillos interminables y habitaciones vacías. Las paredes estaban decoradas con inscripciones ilegibles y símbolos que no reconocía. Avanzamos en grupo, iluminando cada rincón en busca de alguna pista. Los ecos de nuestros pasos resonaban creando una sinfonía siniestra que aumentaba nuestra ansiedad. Mientras examinábamos el lugar, uno de nuestros compañeros, Carlos, encontró una carpeta de notas antigua escondida bajo una pila de escombros. Las páginas estaban llenas de escritos caóticos sobre la apertura de portales hacia otros mundos y el despertar de entidades malignas. Los textos describían rituales detallados, invocaciones y advertencias sobre el uso indebido. Cuanto más leíamos, más claro se hacía que el culto había estado buscando una forma de romper las barreras entre nuestro mundo y otras dimensiones con la intención de traer algo a través de los portales. De repente, un viento gélido recorrió la sala y nuestras linternas parpadearon hasta apagarse. La oscuridad nos envolvió y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Cuando volvieron a encenderse, notamos que algo había cambiado. Las sombras parecían moverse por sí solas y un susurro apenas audible comenzó a llenar el aire. No eran palabras que pudiéramos entender, sino más bien un murmullo constante que parecía provenir de todos lados. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mercedes, otra de nuestros compañeros con voz temblorosa. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos. Pero ya era demasiado tarde. El mal se había despertado. La temperatura bajó aún más y nuestros alientos formaron nubes de vapor en el aire. Las sombras comenzaron a tomar formas más definidas, figuras humanoides que se movían con una fluidez antinatural.
Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando vi una de estas sombras deslizarse hacia nosotros, extendiendo una mano etérea como si quisiera tocarnos. «Corred», grité y el grupo reaccionó de inmediato dirigiéndose hacia la salida. Pero la base parecía haberse transformado en un laberinto, con los pasillos cambiando de dirección y las puertas cerrándose de golpe delante de nosotros antes de que pudiéramos atravesarlas. El sonido de nuestras pisadas se mezclaba con los susurros, creando una cacofonía que rompía los nervios. Nos resguardamos en una sala diferente, esta vez llena de documentos esparcidos por el suelo. Intenté recordar el camino de salida, pero todo parecía confuso, distorsionado. Las sombras nos seguían, nunca completamente visibles pero siempre presentes. Carlos estaba revisando frenéticamente los documentos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo. «Aquí hay algo», dijo, sosteniendo una hoja amarillenta. «Hablan de un ritual de cierre, una forma de contener el mal». Las notas y los documentos nos dieron algunas respuestas, pero también muchas más preguntas. Lo que fuera que el culto había desatado no estaba completamente contenido. Sentí que estábamos al borde de algo mucho más grande y peligroso de lo que podíamos imaginar. Los fenómenos paranormales se intensificaban con cada minuto que pasábamos en la base. Cada paso que dábamos parecía atraer más actividad sobrenatural. Los susurros se volvían más insistentes, llenos de palabras cargadas de malicia. Las sombras se movían deslizándose por las paredes y el suelo como si tuvieran vida propia, observándonos con una intensidad inquietante. Nuestra curiosidad y la necesidad de entender qué había ocurrido en este lugar nos impulsaban a avanzar, a pesar del miedo creciente que nos envolvía. Sentíamos que nos estábamos adentrando en la boca del lobo, pero algo más poderoso que el miedo nos obligaba a seguir adelante. En una de las habitaciones más profundas encontramos lo que parecía ser una sala de culto. Imágenes grotescas cubrían las paredes, mostrando figuras humanas siendo consumidas por criaturas de otros mundos. Los rostros de las víctimas estaban congelados en expresiones de agonía y miedo, mientras las entidades que los devoraban parecían disfrutar de su sufrimiento. La atmósfera de la sala era opresiva y podía sentir una presencia maligna observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras examinábamos el lugar, sentí una extraña conexión con una de las inscripciones. Parecía hablarme, susurrando palabras en un idioma olvidado. Me acerqué, hipnotizado por los grabados en el suelo, y al tocar uno de los símbolos, una ráfaga de imágenes inundó mi mente. De repente, un recuerdo enterrado emergió, una historia que mi abuelo solía contarme sobre un ancestro vengativo que había sido traicionado y maldecido por sus propios seguidores. Este ancestro había sido un líder poderoso, pero su ambición y crueldad lo habían llevado a una caída trágica. «Felipe, mira esto», dijo Carlos, señalando una de las inscripciones que hablaba de un sacrificio necesario para cerrar los portales. Las palabras grabadas en la piedra describían un ritual que requería la esencia de la vida de un descendiente directo del traicionado para desatar el poder de los portales. Comprendí espantado que el culto había estado buscando a un descendiente de mi linaje para completar su ritual. «Soy yo», susurré, sintiendo el peso de la revelación, «soy el descendiente que buscaban». Me miró con incredulidad y miedo. «No puede ser. ¿Qué vamos a hacer?». Antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo comenzó a temblar y un portal luminoso se abrió en el centro del círculo. La luz que emanaba del portal era cegadora y un viento helado surgió de él, arrastrando consigo un coro de susurros y gritos distantes. De él, emergieron figuras espectrales, etéreas y deformes flotando alrededor del portal como guardianes de otro mundo. Pero la figura que más me llamó la atención fue la de mi ancestro. Su forma espectral estaba envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban con un odio ardiente y una venganza implacable. Su mirada se posó en mí, atravesándome con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera. «Llegó el momento de pagar la deuda», dijo su voz espectral resonando en mi mente. «Acompáñame al otro lado o todos perecerán». Sentí una presión abrumadora, como si una mano invisible apretara mi cráneo. Sabía que no podía dejar que las entidades cruzaran a nuestro mundo, pero tampoco podía simplemente sacrificarme. Había una lucha interna entre el deseo de vivir y la necesidad de proteger a mis compañeros y al mundo de la amenaza que representaba el portal. «Carlos»,
con los ojos llenos de determinación, agarró mi brazo. Tenemos que cerrarlo, Felipe. No podemos dejar que estas cosas crucen. Con un esfuerzo sobrehumano, aparté la mirada de mi ancestro y volví mi atención al portal. Las inscripciones que habíamos encontrado hablaban de un ritual de cierre, pero el proceso era complicado y peligroso. Necesitábamos encontrar los ingredientes correctos y recitar las palabras precisas en el orden exacto, todo mientras evitábamos a las entidades etéreas que intentaban atraparnos. Empezamos a buscar frenéticamente entre los escombros de la sala encontrando restos de antiguas ofrendas y rituales. Los susurros se intensificaron y las sombras comenzaron a acercarse más, formando un círculo a nuestro alrededor. Cada segundo que pasaba, el portal se hacía más grande y brillante y podía sentir la desesperación de las entidades por cruzar al otro lado. Mercedes, con manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras del ritual. Su voz resonaba en la sala, mezclándose con los susurros y creando una cacofonía que parecía retumbar en nuestras cabezas. Las entidades se retorcían y aullaban, tratando de interrumpirnos, pero seguíamos adelante, determinados a cerrar el portal y detener la propagación del mal. Justo cuando parecía que el ritual estaba funcionando, la figura de mi ancestro apareció directamente frente a mí. Su rostro estaba deformado por el odio y sus manos espectrales se extendieron hacia mí. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia el portal y luché con todas mis fuerzas para resistir. La situación se volvió desesperada. Las entidades malignas comenzaban a salir del portal, sus formas etéreas y deformes destilaban odio mientras se lanzaban sobre nosotros. Sus ojos vacíos brillaban y sus susurros se mezclaban en un coro de maldiciones y promesas estremecedoras. El aire estaba saturado de un frío antinatural y cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico. Corrimos por los pasillos, intentando encontrar una salida, pero la base parecía haberse convertido en un laberinto viviente cambiando de forma para mantenernos atrapados. Las paredes crujían y se movían, cerrando puertas y abriendo nuevas rutas que solo nos llenaban de más confusión. Era como si la base misma estuviera conspirando para mantenernos allí a merced de los seres. Mercedes fue la primera en caer. Mientras corríamos por un pasillo estrecho, una sombra se materializó de la nada y la atrapó con garras arrastrándola hacia la oscuridad. Su grito resonó en nuestros oídos, llenándonos de una desesperación que apenas podíamos contener. Intentamos volver a por ella, pero el pasillo se cerró tras nosotros, dejando solo un vacío oscuro y silencioso. Carlos y yo luchábamos por mantenernos juntos, pero el pánico nos desbordaba. Las sombras nos acosaban desde todos los ángulos y cada esquina parecía esconder una nueva amenaza. Podíamos oír los susurros de las entidades llenos de odio y promesas estremecedoras y cada momento parecía ser el último. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una sala con equipo militar antiguo. La habitación estaba llena de cajas metálicas, algunas oxidadas y otras aún cerradas. Encontramos viejos rifles, munición, y lo que nos pareció más importante, varias cajas de dinamita y detonadores. Había también mapas antiguos de la base, que mostraban un sistema de túneles que podría ser nuestra única esperanza de escapar. Podemos cerrar el portal con esto, dije aunque sabía que hacerlo podría costarnos la vida. La idea de sacrificarme no me era ajena, pero el miedo a lo desconocido y el instinto de supervivencia luchaban en mi interior. Carlos asintió decidido. Sus manos temblaban mientras preparaba la dinamita, conectando los cables con cuidado y verificando los detonadores. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo, pero también una determinación férrea. Sabíamos que no teníamos otra opción. Si las entidades cruzaban al mundo exterior, el caos y la destrucción serían inimaginables. Mientras Carlos trabajaba, comencé a recitar las inscripciones de las notas que llevaba conmigo. Las palabras antiguas resonaban en la sala y sentí como la energía a nuestro alrededor cambiaba. El portal comenzó a temblar y a emitir un brillo aún más intenso, como si luchara por mantenerse abierto. Las entidades se acercaban más, sus formas cada vez más definidas y amenazantes. Sus susurros se hicieron más fuertes, llenos de amenazas de destrucción. El portal comenzó a cerrarse lentamente, pero en ese momento, mi ancestro apareció una vez más. Su forma espectral irradiaba odio y una determinación implacable.
Su rostro estaba contorsionado por la furia y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar mi alma. «No puedes escapar de tu destino», gritó, lanzándose hacia mí. Sentí su presencia como un golpe físico, una fuerza imparable que me empujaba hacia el portal. Su odio y su deseo de venganza eran evidentes y su voz resonaba en mi mente, llenándome de un pánico absoluto. En el último momento, con todas mis fuerzas, detoné la dinamita. La base tembló violentamente y un estallido ensordecedor lo cubrió todo. La luz y el sonido fueron abrumadores y sentí un dolor agudo atravesar mi cuerpo. El mundo se desvaneció en oscuridad y caos. Me desperté fuera de la base, con el sol del desierto dándome en el rostro. El aire estaba lleno de polvo y el olor a dinamita quemada. El calor del sol contrastaba con el frío que aún sentía en mis huesos. Carlos estaba a mi lado, herido pero vivo. Habíamos logrado cerrar el portal, pero a un precio muy caro. Nos levantamos con dificultad, apoyándonos el uno en el otro mientras nos alejábamos de la base. El silencio era inquietante, solo roto por el viento que soplaba a través de las ruinas. En el horizonte, vi una sombra que se desvanecía lentamente. Mi ancestro había sido contenido, pero sabía que su maldad seguía latente, esperando otra oportunidad para escapar. El mal se había propagado y nosotros habíamos quedado marcados para siempre por aquel encuentro desolador. Las cicatrices que dejó en nuestras almas eran profundas y sabía que jamás seríamos los mismos. La amenaza seguía ahí, recordándonos constantemente que el mal nunca se erradica por completo, solo se contiene temporalmente. Soy periodista, o al menos eso era antes de que todo esto comenzara. Mi nombre es Susana, y esta es mi historia. Todo comenzó con un encargo rutinario, investigar una serie de enfermedades extrañas en un pequeño pueblo en los Pirineos. Viajé con un grupo reducido, Ramón el fotógrafo, Sandra, la investigadora y Miguel, nuestro guía local. Había algo inquietante en el aire desde el momento en que llegamos, como si el pueblo mismo susurrara advertencias que solo nosotros podíamos escuchar. El pueblo estaba envuelto en una atmósfera de desesperanza. Las personas se movían con lentitud, sus rostros pálidos y ojos hundidos. Pronto descubrimos que todos los afectados por la enfermedad vivían cerca de un antiguo sistema de cuevas que el tiempo y la memoria colectiva habían olvidado. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Los lugareños hablaban en susurros sobre leyendas del origen de la cordillera, sobre gigantes antiguos y criaturas provenientes de las profundidades de los montes, pero nosotros, racionales como éramos, no prestamos atención a esas historias. Durante el primer día, hicimos entrevistas. Fue difícil, ya que muchos se mostraban reacios a hablar con extraños. Finalmente, una anciana llamada Luisa nos permitió entrar en su casa. Su nieto, Pablo, era uno de los enfermos. Nos llevó a una habitación donde el pequeño yacía en la cama, con la piel pálida y los ojos hundidos, susurrando palabras incomprensibles. Esto comenzó hace unos meses, dijo Luisa con voz temblorosa. Primero fue solo una tos, luego fiebre, y después empezó a hablar en sueños, diciendo cosas que no entendemos. Ahora no puede moverse, y solo habla de la oscuridad. Ninguna medicina le ayuda, ya no sabemos qué hacer. Sandra tomó notas mientras Ramón sacaba fotografías de la casa. La situación era desesperante y no teníamos mucho tiempo. Luisa mencionó que los síntomas eran más graves entre aquellos que vivían cerca de las cuevas y eso nos dio una pista para empezar a investigar. La primera noche, mientras revisaba mis notas en el pequeño hostal donde nos alojábamos, escuché un ruido. Era un murmullo lejano, un eco de algo que no podía identificar. Me asomé a la ventana y vi a Miguel, de pie en medio del camino, mirando hacia las montañas. Decidí acercarme. ¿Has escuchado eso? Le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel asintió, su rostro tenso. Dicen que son las voces de los que nunca salieron de las grutas, murmuró. Le miré extrañada, pero no le di importancia. A la mañana siguiente, decidimos investigar las cuevas. Armados con linternas y equipo básico de espeleología, nos adentramos en ellas.
La entrada era oscura y fría, como la boca de un gigante. La atmósfera cambió drásticamente una vez dentro, el aire era espeso y pesado, como si llevase siglos atrapado. La oscuridad parecía absorber la luz de nuestras linternas y los ecos de nuestros pasos resonaban con un siniestro retumbar. A medida que avanzábamos, notamos que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que no pudimos identificar. Sandra los fotografió, mientras Ramón y yo avanzamos con cautela. De repente, un grito desgarrador resonó en el túnel, seguido de un sonido de algo arrastrándose. Corrimos hacia la fuente del ruido y encontramos a Miguel, inmóvil en el suelo, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. Algo lo había atacado, algo que no podíamos ver. Levantamos a Miguel y comenzamos a retroceder. Finalmente, logramos regresar a la entrada, con Miguel murmurando incoherencias sobre los ojos en la oscuridad. Estaba en estado de shock. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban pánico. Lo llevamos de vuelta al pueblo y los médicos locales solo pudieron tranquilizarlo un poco. Mientras murmuraba incoherencias, Sandra y yo discutíamos nuestras opciones. Esas marcas en las paredes, dijo Sandra, revisando las fotografías. Parecen advertencias, pero no puedo estar segura. Necesitamos más información. Esa noche, los murmullos volvieron, más fuertes y cercanos. Nos reunimos en mi habitación, tratando de planificarnos. Ramón estaba revisando sus fotos en su cámara cuando notó algo extraño. Mirad esto, dijo, señalando la pantalla de su cámara. En una de las fotos, se veía una figura oscura al fondo del túnel, apenas visible entre las sombras. No era humana, eso era lo único que estaba claro. Tenía una forma amorfa, con ojos brillantes parecían observarnos a través de la lente. ¿Qué demonios es eso?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé, respondió Ramón, pero creo que necesitamos volver a esas cuevas. Si hay algo ahí abajo, necesitamos descubrir qué es. A la mañana siguiente, regresamos a las cuevas, esta vez mejor equipados. Miguel, algo más lúcido, insistió en acompañarnos. A pesar de nuestras protestas, no pudimos convencerlo de quedarse. Decidimos que era mejor tenerlo a la vista. Nos adentramos una vez más en la oscuridad, con las linternas iluminando nuestro camino. Avanzamos profundamente, siguiendo las marcas en las paredes que Sandra continuaba fotografiando. El aire se volvía cada vez más pesado y un olor acre llenaba el túnel, como a carne podrida. De repente, nuestras linternas parpadearon. Algo frío y húmedo rozó mi espalda y el pánico se apoderó de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Miguel, que iba detrás de nosotros, empezó a gritar y a señalar algo en la oscuridad. Una sombra se movía entre las paredes, más rápida de lo que podíamos seguir con la vista. ¡Corred!, grité, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Las luces parpadearon de nuevo, y la temperatura bajó bruscamente. La cámara de Ramón capturó un movimiento en la oscuridad, una figura que se deslizaba hacia nosotros. No podíamos verla a simple vista, pero sabíamos que estaba ahí. Decidimos retirarnos, pero la figura nos seguía. Cada paso que dábamos, sentíamos su presencia más cerca. Llegamos a la salida, jadeando y con el corazón latiendo contra el pecho. Miguel no se recuperó. Sus murmullos se habían convertido en gritos y sus ojos ahora solo reflejaban locura. La desesperación se apoderó de nosotros, pero sabíamos que tras lo ocurrido no podíamos abandonar la investigación. Después de dejar a Miguel en el pueblo volvimos a las cuevas. Nos habían mencionado que los enfermos susurraban cosas sobre los ojos en la oscuridad, tal y como había dicho nuestro compañero, así que llevamos equipos de detección de movimiento. Mientras nos adentrábamos, las paredes parecían susurrar, y el eco de nuestros pasos resonaba como si algo más estuviera caminando con nosotros. A medida que nos internábamos más en las profundidades de las cuevas, noté que Sandra parecía cada vez más absorta en las marcas en las paredes. Las advertencias, como ella decían, eran mensajes de aquellos que habían venido antes que nosotros. No te acerques. La oscuridad ve todo. Ellos te encuentran.
Nos transmitía cada vez que encontraba uno nuevo. Ramón fotografiaba cada símbolo, mientras yo registraba todo en mi libreta, intentando mantenerme centrada y no dejar que el miedo me dominara. De repente, Sandra gritó señalando a la figura oscura que se deslizaba por el túnel. Corrimos, pero el túnel parecía alargarse, como si las cuevas jugaran con nosotros, distorsionando la realidad. Llegamos a una cámara más grande, y lo que vimos nos dejó sin aliento. En el centro, había un laboratorio rudimentario, con equipos científicos obsoletos y documentos esparcidos por el suelo. Era un centro de investigación abandonado. En ese momento, entendimos que la enfermedad no era natural, era el resultado de un experimento. Ramón instaló rápidamente los sensores de movimiento alrededor de la cámara, mientras Sandra y yo examinábamos los documentos. Había un informe, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Con manos temblorosas, lo abrí. Era un diario escrito por un científico del siglo XIX. Las luces parpadearon de nuevo y el ser apareció. Se acercaba más y más en la penumbra y sus ojos brillaban con una malicia inhumana. Sandra y yo intentamos retroceder, pero el pánico nos paralizó. Ramón, en un acto desesperado, lanzó una de las linternas hacia la figura, pero atravesó el aire vacío y se estrelló contra la pared. Decidimos retirarnos, pero la figura nos seguía. Cada paso que dábamos, sentíamos su presencia más cerca. Sandra tropezó y cayó, y en ese momento, la figura se abalanzó sobre ella. Su grito resonó en la caverna. Cuando conseguimos alcanzarla, se encontraba en el mismo estado que Miguel. Cargamos con ella hasta la salida para poder llevarla al centro de salud. De nuevo en el hostal, Ramón y yo tratamos de entender lo que habíamos visto. La enfermedad que estaba devastando el pueblo no era más que una manifestación superficial de algo mucho más oscuro y siniestro. Analizamos los documentos que habíamos logrado traer del viejo laboratorio. Los informes hablaban de un experimento biotecnológico que había salido mal. Se convirtió en algo más, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Tenemos que volver, dijo. Necesitamos más pruebas. No podemos permitir que esto se propague. Sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Aún así, no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras el mal se extendía. Nos preparamos para una última incursión. Esta vez, tomaríamos todas las precauciones posibles. A medida que nos adentrábamos nuevamente en las cuevas, sentíamos una presión creciente, como si algo nos empujara hacia atrás. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y los murmullos eran más fuertes, casi ensordecedores. Al fin, llegamos de nuevo a la cámara del laboratorio. Allí, encontramos otro archivo que parecía contener información crucial. Era un informe detallado sobre el experimento original. Describía cómo habían intentado crear un organismo capaz de regenerarse y adaptarse a cualquier ambiente extremo. Pero el organismo había evolucionado de manera inesperada, desarrollando una capacidad para manipular la percepción y el miedo de quienes lo rodeaban. De nuevo, nuestras linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad era absoluta. Los murmullos se convirtieron en gritos, y la figura se movió hacia nosotros con una velocidad inhumana. Intentamos escapar, pero la caverna parecía distorsionarse, los túneles se alargaban y las paredes se estrechaban. Sentía que cada paso que daba me alejaba más de la salida. La figura estaba cada vez más cerca, y su presencia era una sombra estremecedora. Logramos llegar de nuevo a la salida. Aquella noche, los gritos volvieron. Los enfermos empeoraron, sus cuerpos contorsionados por un dolor indescriptible. Los ojos de Miguel, ahora completamente negros, eran la evidencia de que el mal se estaba propagando. Era como si la entidad se alimentara de nuestro miedo y nuestra desesperación. Los aldeanos comenzaron a murmurar, y el pánico empezó a extenderse como un virus. Desesperados, revisamos las grabaciones de las cámaras. Las imágenes mostraban claramente a la figura acechándonos, moviéndose velozmente. La solución estaba en el diario del científico. Hablaba de un organismo biotecnológico que se replicaba y adaptaba, y solo podía ser detenido con una exposición masiva a una determinada frecuencia de luz. No había otra manera.
La única forma de detener el mal era enfrentarnos y sellarlo de nuevo en las cuevas. Nos preparamos para una última incursión, esta vez con el objetivo de detener lo que estaba ocurriendo. Adentrándonos en las cuevas, con el diario y el equipo necesario. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La oscuridad era aún más densa que antes, y nos vimos rodeados por susurros de desesperación. El miedo era intenso y cada paso que dábamos parecía llevarnos más cerca de la fuente de nuestro miedo. Llegamos a la cámara del laboratorio. El aire estaba cargado de electricidad y la figura oscura nos esperaba en una esquina. Comenzamos a preparar el equipo, conectando cables y ajustando las luces a la frecuencia exacta. Y entonces, Ramón tropezó y cayó, y la figura se abalanzó sobre él. Encendí las luces rápidamente para evitar que le atacara. El efecto no tardó en verse, la entidad se retorcía, su figura fluctuaba entre la realidad y la oscuridad. La cueva tembló y la figura gritó con un sonido que resonó en mi alma. Y de repente, todo se quedó en silencio. El camino de regreso fue un borrón. La entidad había sido neutralizada, pero a un precio estremecedor. Estaba junto a mi compañero herido y llevábamos las cicatrices por lo que habíamos enfrentado. Al llegar al pueblo parecía que los síntomas de la enfermedad habían comenzado a disminuir. El mal, de momento, había sido detenido. Los lugareños me miraban con una mezcla de esperanza y miedo. El pueblo lentamente empezó a recuperarse, pero la marca de la oscuridad permanecía. Los que habían sido testigos de la entidad nunca olvidarán lo que habían visto. Y aunque la enfermedad había comenzado a retroceder, el miedo persistía. Una noche, una semana después, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero entonces lo escuché de nuevo, más claro: no te acerques. Mi corazón se detuvo por un instante. Eran las palabras de las advertencias en las cuevas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de mi habitación y fui a la de Miguel. Su condición había mejorado un poco, pero seguía en un estado casi catatónico. Me acerqué a él, intentando encontrar algún signo de reconocimiento en sus ojos. Sus labios se movieron débilmente, murmurando las mismas palabras que había escuchado antes: no te acerques. El pánico volvió a apoderarse de mí. La entidad no estaba destruida, solo estaba esperando. Y ahora, sabía que no estábamos a salvo, que el mal podría regresar en cualquier momento. Miré a Miguel, y en su mirada vacía, vi reflejado el abismo que habíamos vivido. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme en el pueblo. Informé a las autoridades superiores, con la esperanza de que tomaran medidas para contener lo que quedaba en las cuevas. Pero sabía que la verdadera lucha no era contra algo físico, sino contra el miedo que había sembrado en nuestros corazones. Antes de partir, visité una última vez las cuevas, dejando flores en la entrada en memoria del sufrimiento vivido. Mientras me alejaba, sentí que la oscuridad me observaba. Y así, con el corazón triste y la mente atormentada, nos alejamos del pueblo dejando a Miguel atrás, esperando que terminara de recuperarse, llevando los recuerdos y las cicatrices de una lucha que solo los que estuvieron ahí podrían entender. El eco de la oscuridad continuaría, no solo en las cuevas, sino en los corazones de aquellos que sobrevivieron. Y mientras haya alguien que recuerde, el pánico nunca se irá del todo. Nosotros, los pocos que quedamos, somos los únicos testigos de la situación estremecedora que se esconde en esas cuevas. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo los rostros del miedo y escucho los ecos de la oscuridad que susurran en mi mente. Y así, continúa el recuerdo constante de que el verdadero pánico nunca se va del todo. Escribo para publicar lo que habíamos descubierto, sin embargo, con cada palabra que escribo, siento que me adentro más en un abismo de desesperación. La doctora Laura Meléndez era reconocida por su inteligencia y frialdad bajo presión, había liderado durante años el proyecto más ambicioso del gobierno. Dentro de un laboratorio subterráneo al que solo un puñado de personas tenía acceso, se investigaba la posibilidad de abrir portales interdimensionales. A pesar de las reservas éticas y los riesgos inherentes a dicha empresa, la comunidad científica y militar con acceso a esta investigación estaba ansiosa por los descubrimientos que esto podría conllevar.
tecnología avanzada, nuevas fuentes de energía, y decenas de secretos develados al mirar más allá de los confines de su propia realidad. Pero ella, aunque fascinada por la posibilidad, siempre había mantenido una cautela que otros en su equipo no compartían. Sabía que estaban jugando con fuerzas que apenas comenzaban a comprender, y les otorgaba el respeto que merecían. Esa noche en particular, el laboratorio estaba silencioso, salvo por el murmullo constante de la maquinaria y el leve zumbido del acelerador de partículas en funcionamiento, sonidos que ya era capaz de obviar. Cansada, colocó la llave en los mandos de emergencia, una autodestrucción, que permitía iniciar los experimentos con seguridad. Llevaba semanas trabajando horas extras, dormía poco y su mente, siempre activa, apenas le permitía relajarse. Había algo en las últimas lecturas que no cuadraba del todo. A simple vista parecía una fluctuación más de las tantas que habían registrado, pero había algo en esos números, en esos gráficos que le decía que algo iba a suceder. Se encontraba sola en la sala de control, los otros miembros del equipo habían terminado su turno y fue entonces cuando lo vio, una anomalía en el flujo de datos. Al principio parecía un leve desvío, un pliegue en el espacio-tiempo detectado por los sensibles instrumentos del acelerador, era algo que podría haberse descartado como un error de los sensores, pero pronto las fluctuaciones comenzaron a intensificarse. Otra pequeña distorsión en las ondas gravitacionales apareció en la lectura, esta vez era una señal que nunca antes habían registrado. Su corazón latió más fuerte. Rápidamente ajustó los parámetros para que recalibraran los sensores, pero los datos no mentían, el espacio se había doblado, formando un pliegue que no era natural. La teoría de los portales interdimensionales había sido, hasta entonces, solo eso, una teoría. Pero ahora, algo estaba ocurriendo, los monitores comenzaron a mostrar algo que hizo que se le erizara la piel. Frente a sus ojos, una especie de vórtice de energía estaba comenzando a formarse en el centro de la sala principal del acelerador. Al principio, era una simple distorsión, apenas visible. Una abertura comenzó a expandirse lentamente y tomaba la forma de un portal. Un acceso a algo más allá de este mundo. Se quedó paralizada durante unos segundos, fascinada por lo que veía. Era real, lo habían hecho. Después de años de estudios, de dudas y fracasos, allí estaba, un portal interdimensional frente a sus ojos. Los sensores emitieron una serie de alarmas, de inmediato, supo que las cosas se estaban saliendo de control. Los datos en las pantallas se volvieron confusos, las cifras fluctuaban de forma errática, pero una cosa quedó clara, lo que estaba al otro lado del portal no era inerte. Algo se movía, algo que no pertenecía a esta realidad. Ajustó las cámaras y amplió las imágenes de lo que se encontraba más allá del umbral. Al principio, todo era estática y distorsión, pero gradualmente, entre los parpadeos y la interferencia, comenzó a distinguirse una figura. No era clara, su forma fluctuaba como una sombra proyectada en un espejo roto y opacado por el paso del tiempo, era una silueta de algo que desafiaba la lógica, algo que parecía estar compuesto de fragmentos de oscuridad, retorcidos y amorfos. La energía vibraba en el aire, chisporroteando, y cada fibra de su cuerpo le gritaba que cerrara el portal de inmediato, pero las órdenes del gobierno eran claras, no parar bajo ningún concepto. La ciencia requería sacrificios, y ellos querían estudiar todo lo que pudieran antes de tomar decisiones precipitadas. La figura distorsionada parecía moverse más cerca del borde del portal, cada vez más definida, como si estuviera buscando la manera de cruzar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los sensores emitieron una nueva alarma, indicando que las fluctuaciones gravitacionales estaban aumentando exponencialmente. No era solo un desajuste, lo que estaba al otro lado estaba intentando abrirse paso hacia este mundo, sabía que debía mantener la calma, pero el miedo comenzaba a colarse en su mente. La figura se acercó más, su forma distorsionándose en el borde del portal. Era difícil definirla. Parecía una acumulación de sombras, una masa que cambiaba constantemente, pero de vez en cuando, parecía adoptar formas vagamente reconocibles, como siluetas que se fundían y desvanecían en una oscuridad amorfa. El sonido comenzó entonces, al principio, pensó que eran interferencias, pero no venían de la maquinaria, provenía de la figura. Era un sonido que parecía formar parte de un idioma que no podía ser comprendido. El aire en el laboratorio se tornaba denso,
casi irrespirable, como si la atmósfera misma hubiera comenzado a descomponerse bajo el influjo de la entidad que había empezado a emerger del portal, o como si su atmósfera se estuviera colando en nuestra dimensión. Las pantallas alrededor de ella mostraban lecturas caóticas, las fluctuaciones gravitacionales aumentaban de manera descontrolada, y el vórtice que se formaba en el centro del laboratorio se expandía lentamente, devorando la luz a su alrededor. La tenue iluminación fluorescente parpadeaba, apenas capaz de mantenerse estable con la carga eléctrica que se mantenía en el ambiente. Era como si el propio espacio comenzara a ceder ante la presencia de aquella entidad. Los sonidos comenzaron a hacerse más fuertes, retumbando en las paredes metálicas del laboratorio, distorsionándose al rebotar en las estructuras y volviendo a ella como ecos macabros. No era solo el sonido lo que la inquietaba, era el sentimiento detrás de ellos. La entidad, esa sombra debía ser consciente, transmitía la sensación de estar viva, pero no de una forma que ella pudiera entender. Su existencia no obedecía las reglas que ella conocía, las reglas de este universo, no tenía cuerpo, no tenía límites. Empezó a comprender que lo que tenían antes si no era un monstruo de carne y hueso que pudieran combatir o contener. Era peor, mucho peor. Era una conciencia hecha de oscuridad, una forma de vida que parecía corromper y absorber todo a su paso. No solo la materia, su presencia parecía afectar la realidad misma. De pronto, una voz, un susurro gélido, que al principio solo pareció ser un eco lejano, fue sonando claramente en su mente. No podía discernir el idioma, pero su mensaje era inequívoco: destrucción, desolación, vibrando dentro de su cabeza. Cerró los ojos por un momento, intentando mantener el control, pero fue entonces cuando las visiones se intensificaron, imágenes de otros mundos bombardeaban su mente, planetas que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora vacíos y oscuros. Ciudades de aspecto alienígena, arrasadas, desmoronadas bajo el peso de algo invisible, estrellas que se apagaban, como si hubieran sido devoradas por un agujero negro, universos enteros consumidos por esa sombra, uno tras otro, sin posibilidad de redención. Era un ciclo infinito de destrucción, y ahora esa entidad había puesto sus ojos en este mundo, seguramente por su culpa. El dolor de cabeza era insoportable. Sentía como si algo intentara destruir su mente desde dentro. No podía pensar con claridad, no podía respirar. Solo había una cosa en la que podía concentrarse: tenía que cerrar el portal, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más violencia, hasta que, finalmente, algunas se apagaron por completo. La sala quedó sumida en una penumbra inquietante, con el vórtice del portal brillando en el centro, iluminando de forma irregular las paredes y las máquinas, combada por la presión del ente que intentaba atravesarlo, como una fina película que se estiraba. Corrió hacia el panel de control, luchando contra la niebla mental que la entidad le había provocado, y con dedos temblorosos, comenzó a meter los códigos de emergencia para detener la maquinaria, pero algo no iba bien, las teclas parecían resistirse, como si las máquinas mismas estuvieran luchando en su contra. El sistema se bloqueó, la pantalla parpadeó, mostrando errores que jamás había visto. No era un fallo técnico normal, claramente la entidad estaba interfiriendo directamente con la tecnología, como si su presencia se extendiera a través de los circuitos y los sistemas, pese a que aún no había traspasado el portal. El olor en el laboratorio se volvió insoportable, un aroma metálico, mezclado con algo que recordaba a la putrefacción, inundaba el aire. Tragó con dificultad, intentando controlar las náuseas que la invadían. A su alrededor el ambiente parecía deformarse, las paredes metálicas del laboratorio, antes sólidas e imponentes, comenzaban a ondular, como si la realidad misma se estuviera rompiendo con la entrada del ente. Incluso el sonido se distorsionaba, las alarmas que aún sonaban eran cada vez más lejanas, más irreales, como si estuvieran siendo succionadas por el vórtice que seguía expandiéndose. Intentó retroceder, con sus manos buscando algo a lo que aferrarse, pero sus piernas no respondían. El sonido del portal era ensordecedor ahora, un rugido profundo y vibrante que parecía venir desde el mismísimo corazón del universo. Jadeante y con la mente bloqueada por el pánico y el agotamiento, se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Miró el panel de control, donde los mandos manuales de emergencia que esperaban ser activados. Sabía que, al hacerlo, no habría vuelta atrás. El estallido sería devastador, lo suficiente para colapsar el complejo subterráneo entero, y con suerte,
parar la maquinaria y cerrar el portal antes de que la entidad lograra atravesarlo por completo. La decisión pesaba como una losa en su pecho. Activar la autodestrucción no solo significaba poner fin al proyecto al que había dedicado su vida, sino también sacrificarse a sí misma. El frío intenso que emanaba de la criatura casi la paralizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Si no lo hacía, la entidad arrasaría con todo. Sus manos temblaron mientras se acercaba al panel, el sudor resbalaba por su frente, mezclándose con la suciedad que cubría su rostro. Tenía que ser rápida, antes de que la criatura cruzara por completo, antes de que su propia mente cayera bajo la presión mental que la entidad ejercía sobre ella. Con dedos entumecidos, comenzó a desconectar los reguladores de energía. Sabía que esto liberaría una oleada incontrolable de energía del acelerador de partículas, aumentando la inestabilidad del portal y, finalmente, provocando un estallido que lo cerraría. Por un instante, el sonido de la criatura cambió, emitiendo un grito desgarrador, un rugido que no pertenecía a este mundo. Era como si el espacio mismo se estuviera partiendo, las paredes vibraban con una fuerza descomunal. Era un grito que iba más allá de lo soportable, se incrustaba en lo más profundo de su conciencia, haciéndola sentir como si cada fibra de su ser se estuviera desmoronando. Aún así, siguió adelante, cada segundo contaba, el sudor le empapaba las manos, y sus dedos se movían torpes sobre los controles. Desconectó el último regulador e inmediatamente, el portal se agitó violentamente, su forma comenzó a retorcerse, como si luchara por mantenerse abierto, como si la entidad del otro lado estuviera empujando con todas sus fuerzas para cruzar antes de que el cierre fuera inevitable. Ella sabía lo que debía hacer y activó el mecanismo de autodestrucción. Un pitido agudo, distinto al de las alarmas, comenzó a sonar, el contador en la pantalla mostró 30 segundos, la cuenta atrás había comenzado. La tensión la envidió, no podía acelerarlo, no podía hacer nada más que ser un espectador, observando una carrera en la que se determinaría el destino del mundo, una carrera de 30 segundos entre la vida y el olvido. La criatura, ahora más visible que nunca, parecía desesperada en el umbral del portal. Sus formas se definían de manera espeluznantemente errática, figuras que surgían y se desvanecían en su superficie. Era como si miles de seres hubieran sido absorbidos por ella, fusionados en un solo cuerpo agonizante, y esos ojos, si es que podían llamarse así, se fijaron en Laura. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía, la entidad no necesitaba palabras para transmitir lo que pensaba, su mirada era suficiente. En un solo instante, un mensaje claro y desesperanzador sonó en su mente: es demasiado tarde. El pánico la invadió de nuevo. ¿Había esperado demasiado? Realmente ya no había nada que hacer. Pero el contador seguía avanzando, 20 segundos. Apretó los dientes, luchando contra el impulso de rendirse, de dejarse llevar por el pánico, solamente podía mirar. La criatura lanzó otro grito, aún más ensordecedor que el anterior, y se lanzó hacia el portal, desesperada por cruzar antes de que se cerrara. Este chisporroteaba, su energía fluctuaba salvajemente, distorsionando el espacio a su alrededor. Las luces del laboratorio se apagaron por completo, y la única fuente de iluminación era el propio portal, brillando de manera antinatural, como una herida abierta en el tejido de la realidad. Con las manos temblorosas y el cuerpo agotado, retrocedió hacia la consola, sabiendo que el fin estaba cerca. 15 segundos. El rugido de la criatura se mezclaba con el zumbido creciente de la energía liberada por el acelerador, el suelo bajo sus pies temblaba, y las paredes crujían bajo la presión. 10 segundos. Ese idioma imposible seguía sonando en su mente, volviéndola loca. 5 segundos. Cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. El rugido final de la criatura sonó en su mente como una detonación, y de pronto, todo se derrumbó, el portal se cerró con un estallido de energía, y el laboratorio se sacudió violentamente. Ella fue lanzada al suelo por la fuerza del estallido, su cabeza golpeando con fuerza contra la consola, y sintió como su conciencia se desvanecía mientras los escombros caían a su alrededor. Todo quedó en silencio. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Un silencio profundo y absoluto. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba sorprendida de estar viva, el aire estaba lleno de polvo, y el lugar olía a metal quemado y electricidad. Se encontraba cubierta de heridas y suciedad,
Se levantó tambaleante entre los escombros, sintiendo los huesos rotos y los músculos magullados, pero debía mirar, necesitaba saber. El portal estaba destruido, el vórtice cerrado, y la entidad se había quedado del otro lado. Durante unos segundos, el alivio la inundó. Pero algo no estaba bien, un escalofrío recorrió su espalda, helándola hasta los huesos. Y entonces, lo recordó, como un susurro casi imperceptible, el mismo sonido que había escuchado antes, el mismo idioma gélido, incrustado en su memoria. Se quedó helada, con los ojos abiertos de par en par comprendió, estremecida, que, aunque había cerrado el portal, la entidad no había sido destruida. Había logrado filtrarse de alguna manera en su mente, en lo más profundo de su psique. Ahora sabía dónde estábamos, acechando, esperando el momento adecuado para volver. Y ahora, ya no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.